Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Una semana en la que importantes decisiones podrían definir el futuro de varias regiones del mundo. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría destacar con ustedes esta semana. La semana 33 de este año 2020. Comenzamos con el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que algunos tachan de histórico para el Medio Oriente, la crisis en Belarus luego de las elecciones del domingo pasado y las consecuencias que tiene para Europa, la elección de Kamala Harris en Estados Unidos como candidata a vicepresidenta de Joe Biden y finalmente la vacuna rusa contra el COVID-19 que ya está aprobada y que muchos cuestionan. Bueno, quizá la noticia de mayor peso internacional esta semana por las consecuencias geopolíticas que pueda tener es el acuerdo que anunciaron Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Así como lo titulaba aquí, el tiempo, el histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Esta noticia pues circuló muy rápido como un gran logro, como algo que podría llegar a ser histórico, por lo menos así lo anuncian las partes. Por supuesto que hablar de Oriente Medio siempre es muy complicado, hay que caer en la simplificación, pero en resumidas cuentas se podría decir que lo que se destaca aquí es que Israel es considerado en realidad un enemigo acérrimo de la mayoría de los países árabes, no tiene prácticamente vínculos diplomáticos con ninguno de los países árabes, a excepción de Jordania y de Egipto. Y ahora se le une Emiratos Árabes Unidos. A pesar de que no tenían embajadas ni vínculos diplomáticos, sí tenían un cierto tipo de relaciones comerciales a raíz de que Israel está aprovechando su posición de privilegio en aspectos económicos y sobre todo su rol como centro de innovación tecnológica para cortejar a los países árabes que en realidad pues, prácticamente son sus enemigos. Pero aquí, por supuesto, no hay que olvidar el rol de Palestina, que es la clave de todo esto. La mayoría de los países árabes apoyan a los palestinos en su posición, siendo que Israel poco a poco, a través de guerras, pero después también de una estrategia de ocupación, ha ido ocupando territorios que los palestinos consideran y claman como suyos, y la comunidad internacional, la mayor parte de la comunidad internacional, apoya una solución de dos estados, que ahora Estados Unidos había estado tratando de cambiar, y la mediación de Estados Unidos en todo esto es muy importante. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, había presentado un plan, se los había contado yo en algún repaso semanal anterior, para ocupar estos territorios palestinos con una solución a través de túneles que iban a conectar una parte del territorio palestino con otra, y que bueno, era un plan bastante ambicioso que en aquel momento fue vehementemente rechazado por los palestinos. Esta solución va en contra también de los intereses de los Emiratos Árabes Unidos. Así que la condición que pusieron para este acuerdo de paz fue que se congele ese plan y que Israel por el momento no vaya a proceder con esa ocupación de los territorios palestinos y con la anexión de esos territorios palestinos. Así que por un lado uno podría pensar que es una buena noticia para los palestinos, pero así como lo titulaba aquí The New York Times, el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes es solo otra pesadilla para los palestinos. Y es que hay que recordar que a pesar de que no se va a proceder por el momento con esa anexión, Israel la puso, por decir, en suspenso, la suspendió, pero no la canceló. Eso quiere decir que ahora los palestinos pueden, entre comillas, respirar tranquilos. Pero por otro lado, de ninguna forma les conviene que Israel aumente sus nexos y sus vínculos con los países árabes, que en realidad podrían ser más aliados de los palestinos que de los israelíes, y tampoco les conviene de ninguna manera que vaya a haber otros países árabes que puedan aliarse con Israel en son de paz y sobre todo para contrarrestar el poder de Irán, que es el enemigo que tienen tanto Israel como los países árabes en común. En los últimos años, en las guerras que ha habido en la región, en Siria sobre todo y en Yemen, Irán ha mostrado una alta presencia militar y esto es lo que se quiere contrarrestar. Así que esto se puede interpretar más como el principio de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, escenas dramáticas se vivieron y siguen viviéndose en las calles de Belarus, o mejor conocido como Bielorrusia, después de las elecciones del pasado domingo. Quienes habían visto el repaso semanal la semana anterior se acordarán de que ya les había anunciado la problemática que existía entre el que algunos llaman el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, y Svetlana Tikhanovskaya, quien es la
líder opositora que por primera vez desafió en realidad ese poder realmente desde 1994. Muchos aseguraban, y encuestas también, que podría ganar las elecciones. Pero ¿qué pasó? El domingo, cuando se anunciaron los resultados, hubo un arrasador 80%, más del 80% de los votos para Lukashenko, y eso desató la ira en las calles y multitudinarias protestas con miles de arrestados que denuncian una manipulación de las elecciones. Así también lo denuncia gran parte de la comunidad internacional. La líder opositora tuvo que irse del país por su seguridad, así como lo titulaba aquí la agencia Reuters. La líder de la oposición, Tijanouskaya, a salvo en Lituania, país vecino, tras las protestas en Bielorrusia. Bueno, esto por supuesto nos indica que hubo muy probablemente una manipulación electoral, así lo denuncian, como les decía, gran parte de la comunidad internacional, gran parte de los países europeos, y la desestabilización del país se sabe que podría provenir de cualquier parte, de injerencia internacional, pero también por supuesto de la ira misma de los manifestantes. Después de todos estos arrestos y de las multitudinarias protestas donde se asume que hubo una represión muy fuerte por parte del gobierno, en estos momentos simplemente Lukashenko continúa en el poder y la comunidad internacional ha tomado acciones para condenar lo que está ocurriendo en el país. Y así como lo titulaba aquí también, por ejemplo, el país, la UE pacta lanzar una nueva batería de sanciones contra Bielorrusia por la represión de Lukashenko. Bueno, con algo que se puede comparar quizá con la situación en Venezuela, donde también hay elecciones que la comunidad internacional cuestiona, luego continúan las protestas, a veces hay represión por parte del Estado, pues la situación por la que opta en ese momento la Unión Europea es por establecer sanciones, pero no contra la gente, no contra el país o por ejemplo contra la economía, sino contra allegados del presidente. En este caso también de Lukashenko, son los allegados los que ahora pues van a ser parte de las sanciones de la Unión Europea, por ejemplo congelando activos o impidiendo la entrada al país. Los detalles todavía no se conocen a cabalidad. Esto, sin embargo, también nos recuerda esa pugna y la disputa que existe en Europa entre Rusia y los países de la Unión Europea. Rusia es por mucho el principal aliado de Lukashenko y la verdad es que Lukashenko no tiene necesariamente tanto interés de tener excelentes relaciones con la Unión Europea. No se sabe muy bien cuál es la postura exacta de Rusia en esto. En cierta medida se había acusado a Rusia de querer desestabilizar el país y de debilitar a Lukashenko. En estos momentos lo pone en una situación delicada con la Unión Europea, como vemos, pero al mismo tiempo también delicada con Rusia porque el mismo Lukashenko ha anunciado intentos por desestabilizarlo. Así que la opositora está en Lituania, Lukashenko sigue en el poder, pero no sabemos cómo van a ser las relaciones internacionales de Bielorrusia en los próximos años. Eso está todavía por verse. Bueno, una noticia altamente anticipada y que ya se veía venir es la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por parte del Partido Demócrata, la compañera de fórmula de Joe Biden, que muchos habían ya pronosticado, siendo que Joe Biden sobre todo había dicho ya que iba a ser una mujer quien lo acompañaría en esa carrera por la Casa Blanca. Bueno, la figura de Kamala Harris, así como lo titulaba aquí La Vanguardia, es particular, es la primera afroamericana candidata a la vicepresidenta de Estados Unidos, si bien no la primera mujer, eso sí, pero es también una figura importante en el momento que se vive actualmente en Estados Unidos, que es por supuesto ese movimiento de Black Lives Matter en contra de la violencia policial y en contra del racismo sistematizado en el país. Esta elección viene en un momento en el que eso se ha tematizado mucho y será sin duda alguna un aspecto importante en la campaña. Así que su perfil calza muy bien con este movimiento, siendo además que se considera que tiene una trayectoria bastante impecable, tanto como senadora como también como fiscal en su estado de California. La figura de Kamala Harris, por ende, se ha tematizado muchísimo desde el punto de vista de su trasfondo y de su perfil. Eso, por supuesto, es muy importante, pero también hay que ver el aspecto estratégico, que es al final de cuentas lo que es lo más importante y lo vital en este caso. Así como lo titulaba aquí el artículo de La Tercera, que es un artículo de opinión, Kamala Harris, una elección revolucionaria. Eso quizá por ese aspecto del trasfondo, pero no necesariamente por el aspecto de su visión política. Kamala Harris en realidad se podría considerar que está un poco más alineada hacia el lado conservador del Partido Demócrata, distanciándose bastante de las figuras, por ejemplo, de Bernie Sanders o de Alexandria Ocasio-Cortez, que son muchísimo más liberales y que exigen, por ejemplo, un seguro social universal obligatorio o que están fuertemente en contra de la pena de muerte. Kamala Harris ha tenido posturas que en realidad van más por el lado conservador. Y la meta aquí es simplemente restarle viento y energía
a los ataques que puedan provenir de Donald Trump y del Partido Republicano, y son dos: que Joe Biden está cansado y no tiene energía. Kamala Harris energiza muchísimo a la campaña de Joe Biden, y el otro aspecto es que se trata de poner a los demócratas de alguna manera como locos revolucionarios que van a convertir a Estados Unidos en una especie de Venezuela socialista. Y esto, por supuesto, con la nominación de Kamala Harris va a ser mucho más difícil de vender para los republicanos, siendo que Kamala Harris ha tenido posturas que van más en línea con los conservadores en Estados Unidos. Recordemos que ella no está ahí para ganar votos de los demócratas, ella está ahí para ganar votos de los republicanos que muestran un cierto desgaste con el gobierno de Donald Trump y que están en estados donde a veces se vota republicano y a veces se vota demócrata. Por eso es que se considera que la elección fue estratégicamente sensata. Si esto va a funcionar, no lo sabemos. Las encuestas todavía dicen que Joe Biden está a la cabeza, pero todo puede cambiar. Bueno, una noticia que le dio la vuelta al mundo en segundos esta semana, demostrando una vez más la desesperación que sentimos todos por dejar atrás la pandemia y volver a una vida más o menos normal, fue el desarrollo y la aprobación de la primera vacuna contra el COVID-19 que anunció Rusia. Así como lo titulaba aquí Portafolio, vacuna rusa impulsa los mercados mundiales. Hubo reacciones muy rápidas tanto de empresas como de los mercados financieros y sobre todo de gobiernos, incluyendo algunos de América Latina como Argentina y México, que inmediatamente se pusieron a disposición de las autoridades rusas para la producción de esa vacuna, asegurándose de alguna forma u otra los derechos para poder producirla e implementarla en sus países y pues no quedarse atrás en esa carrera por ser el primer país con una vacuna contra el coronavirus. Ya habíamos hablado de la relevancia que tiene esto desde el aspecto no solo económico, sino también político, y es muy interesante que Rusia decidió llamar esa vacuna Sputnik. Así le llamó también en aquel entonces a su primer satélite, con el que Rusia se convirtió en el primer país en tener un satélite en el espacio, y esto puso bajo enorme presión a sus rivales políticos y particularmente a Estados Unidos. De la misma manera lo hace hoy también Rusia con esta vacuna, pero por supuesto también está el otro lado de la moneda, y es que no sabemos si esta vacuna realmente funciona. Y así como lo titulaba, por ejemplo, la FM, no hay evidencia que vacuna rusa sea eficaz, solo son habladurías, dice una experta rusa. Es interesante que esto comenzó a circular desde varios frentes, en realidad, dentro y fuera de Rusia. Hubo enorme escepticismo, sobre todo también de la comunidad internacional. La Organización Mundial de la Salud salió a decir inmediatamente que no tenía evidencia de que esta vacuna fuera realmente eficaz o que estuviera suficientemente probada como para ser ya tangible ponerla en el mercado. Y de esta misma manera también han llovido las críticas de los otros países que están desarrollando la vacuna. Lo que se teme es que los ensayos clínicos necesarios para ver si la vacuna funciona tienen que realizarse en miles de personas. Aparentemente aquí solo se habría llegado a unas 100. Todavía no se ha terminado la fase de los estudios clínicos que permitan información realmente confiable para saber si esta vacuna es apropiada para las personas, si no tiene efectos secundarios, cuánta protección puede brindar y durante cuánto tiempo, porque no se ha aprobado en suficientes organismos como para realmente poder ser aprobada en un proceso convencional. Y aquí es donde vienen las críticas que se han hecho no solo a Rusia, son muy importantes, sino a todos los demás países que han anunciado que están ya en la fase 1, en la fase 2, que ya van a implementarla para el próximo año, que hasta el 2022 tendrían no sé cuántos millones de muestras. Todo esto se ha criticado muchísimo porque desarrollar una vacuna toma mucho tiempo y esto se está acelerando. Se entiende la necesidad, pero por supuesto también se está jugando en cierta medida con la salud de las personas, y eso es lo que se teme también con el caso de la vacuna rusa. Si la jugada desde el aspecto político le sale bien a Rusia, sin embargo, pues se convertiría no solamente en un país con una empresa con muchísimo dinero, que es la que desarrolla la vacuna, sino también en una importante potencia mundial en un juego en el que hasta ahora solo Estados Unidos y China han estado participando. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden comentarlo y compartirlo y suscribirse al canal en YouTube en caso de que estén viéndolo a través de esta plataforma. Yo los espero la próxima semana y hasta entonces, que la pasen bien.